agradecer la presencia de todo el voluntariado y demás personas. Y yo la verdad que después de escuchar al señor alcalde, una pena que se haya ido, se me han puesto pelos de punta, me he emocionado realmente. La verdad es que me he emocionado. Imagínese que yo, como encargado de cierta parte de las tiendas de mi empresa, tengo un encargado general y presento, digamos, los resultados este mes, como los he presentado. Yo soy una persona, digamos, productiva de mi empresa. Yo aporto un valor añadido y ahí está la cuenta de resultados cuando lo he presentado. Imagínese que yo soy usted y yo, delante de mi presidente, voy con los resultados míos. Le digo, mire, yo llevo 3 partes. La primera parte se me han ido todo voluntariado. Por motivos, la culpa tienen ellos, porque es que soy un incomprendido. Y me dice además mi encargado general, dice, yo le apoyo, tiene razón el encargado general. Y la otra parte que tengo, la cúpula imputada y unas firmas por ahí que todo el mundo firma últimamente que hoy no se van por enterados, con problemas. Yo le presento eso a mi empresa y me apoya mi encargado general, señor Vallejo, y yo duro esa mañana. Exactamente. Porque dice que yo soy una persona productiva. Cuando 50 personas, sí puede reírse, porque es para escojonarse, perdón la expresión. Sí, lo siento, perdón. Perdón, es un chascarrillo, con todo el cariño, Dígame usted, ¿cómo puede presentarse en un pleno con esos motivos, con esa productividad y echar la culpa a los demás? ¿No será que el culpable es usted? Y una pena que no esté señor alcalde. Y el responsable que lo mantiene ahí. Porque en última instancia, el señor es el responsable de tener una persona, por llamar suavemente, no productiva. El voluntario, señor Vallejo, es una persona que hace algo por espontánea voluntad, sin recibir o pensar recibir nada a cambio. Yo he hablado con varios voluntarios para ver de primera mano los motivos por que ellos consideraban que habían dejado de momento la protección civil. Y estos son los 3 más importantes, independientemente de otros. Y es general, nula o casi nula atención a sus peticiones en cuanto a material para ejercer su cometido debidamente, tanto sanitario como medios. Y no digo cómo han conseguido los medios porque sería, vamos, no es nota recibo decirlo aquí. Han destacado el trato dado por usted, señor Vallejo, concretamente por usted, a su encargado, vamos, a su jefe, señor Carlos Ruiz Pérez, su trato personal. Yo no lo digo a nivel profesional, que ahí es su obligación. Ya no lo digo a nivel personal, pero a nivel profesional es usted el concejal de Seguridad Ciudadana. Y se tiene que tragar o aguantarse sus preferencias en bien del municipio. Yo no digo lo de la entrada, lo de recibir en la barra, porque personalmente dice usted que recibe a todo el mundo, pero yo podía decirle que yo mismo le pedí una reunión y usted no me la ha dado. Siendo concejal al día siguiente. Bajé abajo a verle y usted no apareció. O sea que usted no recibe a todo el mundo, es mentira. Luego, otra parte que han dicho es la nula respuesta a la petición de reunión anterior con usted, señor alcalde. Después de que tuvo estos problemas, todos estos, digamos, dimisiones, yo sé que hubo una reunión que concretaron ustedes, o avisando a los exmiembros de Protección Civil. Tuvieron el gran éxito, tanto éxito, que había más concejales que voluntarios. De verdad. Fue un éxito total. O sea que ya entiende usted lo mal informados que están todo el voluntariado, gente que además, la verdad, no es capacitada, es gente que, bueno, que ha venido aquí por el señor Ruiz Pérez, que los ha engañado, que los ha manipulado. ¿Entiende? Ese es el tema. Y 27 en la reunión que organizó, y 16, si no me equivoco, con voluntad de voto, que organizó esta persona. Yo no entro ya en cargos políticos ni nada, entro en el resultado.
Seguimos. Vamos a ver. Usted habla de que, señor Vallejo, bueno, usted ahora no, usted es el concejal de Ciudad Ciudadana, cobra 48.000 euros, 8 millones de pesetas. Bueno, algo más, un poquito más. Por gestionar la concejalía, perdón, por estar en la concejalía. Perdón, por ser concejal. Por ser concejal, perdone también. Ahora nos encontramos con que una protección civil que está formada o estaba formada por técnicos de emergencias, médicos, bomberos, fisioterapeutas, directores de seguridad, vigilantes de seguridad, enfermeros, forestales, todos ellos debidamente capacitados y formados, y lo que es más importante, un voluntariado, motivados en ejercer sus funciones por su coordinador general, porque es realmente su principal persona que está al lado de ellos. Han admitido que el 98% de ellos ha dimitido por voluntad propia y firmado en bloque la baja. Yo tengo aquí las hojas de baja, señor Vallejo. Usted dice que en varios sitios que han sido, digamos, no fue yo el que firmaba. Yo de verdad, me hubiera gustado que usted fuera juez de las preferentes de la Caja Madrid. De verdad. Para reconocer lo que firmó la gente jubilada. Sería una alegría. La trayectoria de reconocimiento de esta agrupación a lo largo de los últimos 6 años por parte de otras instituciones como pueblos es extensísima, hasta el punto de que la Guardia Civil no llama a otras agrupaciones para cubrir las prácticas de tiro, sino a la agrupación de Arroyomolinos. Pueblos como Brunete, como Humanes, les han reconocido su labor, su trabajo, y además ese reconocimiento ha sido por escrito y voluntario, además, todos voluntarios. Claro, ahora me vienen unas ciertas preguntas. ¿Cómo va a quedar ahora el Departamento de Protección Civil? ¿Quién formará el voluntariado? Ya que la Academia de Policía ha cerrado en Madrid y es la que da, digamos, la título y homologación del título voluntario de Protección Civil, ¿cómo se va a hacer ahora? Luego, usted ha hablado de medios, de que se le da todo lo que piden. Pues yo le voy a dar unos datos por los cuales yo me he quedado sorprendido. En el año 2008, la Fundación Caja Madrid les daba una ambulancia gratis. Gratis, gratis de gratis, vamos, sin coste. Y ustedes, en su inmensa sapiencia, la denegaron. Pero esa ambulancia totalmente dotada y equipada. ¿Cómo es posible que no cedieran a hacerse cargo de este tipo de vehículo? Pero es que hay más. En el año 2009, la agrupación de bomberos de Móstoles les cedía un vehículo de segunda mano muy bien conservado, que era un camión motobomba para primeras actuaciones de incendios, en un pueblo, señor Vallejo, que tenemos zona boscosa y matorral. Y ustedes también, en su inmensa sabiduría, lo denegaron. ¿Sabe dónde está ese camión ahora? ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Pues está en el Álamo, aquí al lado. Un camión que no quisieron ustedes está aquí al lado del Álamo. Gratis también. Pues tengo que seguir también. Vamos a ver. En la zona matorral, vale. Ustedes indican en todos los medios que el voluntario desconocía lo que firmaba, que algunos podían retractarse de las firmas. Yo tengo conocimiento que me parece que no sé, hay 2 o 3 que ni se han retractado, simplemente que no lo han reconocido. Yo creo que es donde ellos firman, yo lo veo, y es que es imposible ser más claro. Vamos, que si es más claro tiene que aplicar letras tamaño folio. Yo las causas del tema de confianza, ahí ni entro ni salgo. Lo que sí entro es que esta persona estaba en un departamento, digamos, haciendo una función muy importante a nivel de seguridad general del pueblo. Al de ustedes desmantelar, bueno, digamos, vamos a dejar de desmantelar. Al quedar desmantelado, ahora, ¿qué pasará?
hasta que esto vuelva a funcionar, porque el voluntariado que vaya ahora no tiene la homologación como voluntario de protección civil, simplemente estará ahí, pero como para hacer bulto. ¿Qué pasará si hay cualquier incidencia? Ahora no se puede desmayar, ya no están los profesionales aquí al lado, no tenemos ambulancia. Ya voy para terminar, ya termino, muchas gracias por la paciencia. Para ir terminando, la lógica indica que el señor alcalde debería reunirse junto con los vocales de la oposición en una reunión con todos los exvoluntarios de protección civil y ver cómo se puede solucionar. Y como usted, señor Vallejo, por responsabilidad profesional y política ya habrá dimitido, pues podrá ir de observador. Yo por mi parte ya he terminado. Muchas gracias.